Perdón, chicos, se apagó mi compu. Lo único que me preocupa es que probablemente la grabación de la clase se perdió. ¿Sí me escuchan? Ya. Sí, profe. ¿Dónde estábamos? Transporte pasivo. Aquí estábamos, ya. Entonces, les estaba mencionando, ¿no es cierto?, que esta semipermeabilidad de la membrana es algo que es súper fácil de recrear en sistemas artificiales para poder estudiar cómo funciona, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una membrana semipermeable, se puede ver de manera mucho más evidente cómo sucede este tema de la difusión para lograr un equilibrio. Entonces, ustedes tienen aquí un sistema cerrado en donde hay una membrana semipermeable y mediante un tinte, ¿no es cierto? En este caso, vemos que hay una mayor concentración de moléculas de tinte en el un lado y para lograr el equilibrio por difusión, las moléculas de tinte van a pasar a través de esta membrana semipermeable, ¿no es cierto?, hacia el otro lado hasta alcanzar el equilibrio. Entonces, la concentración de tinte en ambos lados es igual al final, ¿no es cierto?, del proceso, ¿ya? Y esto sucede independientemente de el número o la cantidad de moléculas que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, si nosotros ponemos en el otro lado del recipiente un segundo tipo de tinte, ¿no es cierto? Este igual va a tender a pasar por difusión del lugar donde está en mayor concentración hacia el lugar donde está en menor concentración, y entonces al final el equilibrio consiste en que los dos diferentes tipos de moléculas estén en igual concentración a ambos lados de la membrana semipermeable, ¿ya? Esto en las células funciona exactamente de la misma manera. Entonces, moléculas pequeñas como el oxígeno, como el CO2 o como algunos iones, ¿no es cierto?, pueden pasar de esta manera a través de la membrana, puede ser a través de los espacios presentes entre los glucolípidos o a través de poros, ¿no es cierto?, de la membrana, van a tender a pasar hasta alcanzar este equilibrio, ¿ya? Y esto justamente es el principio del proceso de diálisis, ¿ya? Pero cuando hablamos de diálisis, tenemos que tener súper claro que específicamente lo que se va a mover para alcanzar el equilibrio es el soluto, ¿ya? Es la molécula que está en solución. Entonces, en los procesos artificiales de diálisis, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es lo que normalmente tiene que ocurrir en las células de los riñones. En los riñones, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener membranas celulares que justamente funcionan, ¿no es cierto?, permitiendo que los iones que están presentes en exceso en la sangre y que tienen, o los elementos que están presentes en la sangre y que tienen que ser eliminados, ¿no es cierto?, pasen por canales específicos hacia las células del riñón para que luego estos puedan ser eliminados, ¿no es cierto?, mediante la orina. ¿Ya? Las máquinas de diálisis artificiales funcionan exactamente de la misma manera que los riñones, ¿no es cierto? Entonces van a tener al interior unas membranas y estas membranas son selectivas, ¿no es cierto?, en cuanto a los iones que se necesitan eliminar o los compuestos que se necesitan eliminar de la sangre, ¿no es cierto? Y entonces estos van a pasar por estas membranas para poder ser eliminados del cuerpo. ¿Ya? Ahora, hay un proceso de difusión similar, ¿no es cierto?, en donde hay un elemento que va a pasar
de un lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración, pero la diferencia, y es la ósmosis de la que estoy hablando específicamente, la diferencia entre la diálisis y la ósmosis es que en la diálisis lo que se mueve de lugar a lugar es el soluto. En el caso del proceso de ósmosis, lo que se mueve a través de estas membranas es el agua, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos en un sistema, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Es un recipiente con forma de U que tiene en la mitad una membrana semipermeable, ¿ya? Y ponemos, ¿no es cierto? Un soluto en distintas concentraciones de lado a lado, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto? En este lado hay una mayor concentración de soluto, pero esta membrana de aquí es semipermeable exclusivamente para las moléculas de agua, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar como consulta para la próxima clase que ustedes averigüen qué son las acuaporinas, ¿ya? Van a consultar para el día martes qué son las acuaporinas, ¿ya? Pero en este caso, esta membrana semipermeable es una membrana que no permite el paso del soluto, sino que solamente permite el paso de las moléculas de agua. Entonces, si yo tengo aquí una mayor concentración de soluto y aquí una menor concentración de soluto, el agua va a tender a pasar del lugar en donde el soluto está en menor concentración hacia el lugar donde el soluto está presente en mayor concentración para así equilibrar la concentración a ambos lados de la membrana y entonces nosotros terminamos con un sistema en donde el volumen final de la solución es distinto, pero la concentración de la solución en función de la cantidad de moléculas de soluto va a ser exactamente igual, porque el agua pasó para igualar las concentraciones. Entonces, en este caso, la fuerza con la que el agua pasa, ¿no es cierto?, del lugar de menor concentración de soluto hacia el lugar de mayor concentración de soluto es equivalente a la presión que ejerce, ¿no es cierto?, el ambiente aquí, y esta es la que se conoce como la presión osmótica, ¿ya? La presión de la concentración. Esto es algo que en las células ocurre y esto va a ser el tema del segundo laboratorio presencial que vamos a hacer con ustedes. Con ustedes vamos a hablar durante este laboratorio, vamos a hacer distintos ejercicios justamente para poder entender cómo estos procesos de transporte se dan, ¿ya? Y uno de los ejercicios que vamos a hacer tiene que ver con esto que está ilustrado en esta figura, ¿ya? En el cuadro de la mitad, nosotros tenemos un glóbulo rojo o una célula vegetal, ¿no es cierto?, que están presentes en lo que se conoce como una solución isotónica. ¿A qué les suena isotónico? Tamara, ¿sabes lo que quiere decir una solución isotónica? Que está en el mismo, o sea, isotónica que tiene el mismo nivel de concentración tanto en el exterior como en el interior. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, si esta fuera una solución de sal o si fuera una solución de glucosa, existe la misma concentración de soluto afuera de la célula y adentro de la célula, ¿ya? Ahora, cuando a estas mismas células yo les pongo en una solución hipotónica, eso quiere decir que dentro de la célula hay una mayor concentración de soluto que afuera. La solución tiene menor cantidad de sal o menor cantidad de glucosa, dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿ya? Si nosotros por ósmosis, porque la membrana no deja pasar nada más que no sea las moléculas de agua, ¿no es cierto?, queremos llegar al equilibrio en estas células, lo que va a suceder es que entonces el agua va a tender a ingresar hacia las células para justamente equilibrar la concentración de soluto, ¿ya? Entonces, en este caso, el tipo de célula es súper importante. En el caso de los glóbulos rojos, nosotros tenemos solamente una membrana celular y si realmente la concentración de glucosa
dentro del glóbulo rojo es mucho mayor que la concentración de glucosa en la solución, la cantidad de agua que tiene que ingresar a la célula va a exceder la presión que puede aguantar la membrana, y en ese caso entonces hablamos de que las células, en este caso los glóbulos rojos, se van a alisar, van a explotar. Y eso es algo que ustedes van a ver realmente en la práctica del laboratorio, se les puede ver explotadas, ¿ya? Ahora, en este caso, las células vegetales tienen dos ventajas que les permiten no lisar, no romperse, ¿ya? La primera de ellas es justamente la presencia de la pared celular. La pared celular es esta estructura mucho más rígida que está por fuera de la membrana celular, y la pared celular impide que la célula llegue a ese punto de quiebre. Entonces, en ese caso, lo único que va a suceder con la célula vegetal es que la célula vegetal se hincha, se vuelve turgente, y cuando la presión de turgencia llega a ser ya demasiado fuerte, lo que va a suceder es que esa presión lo que va a acarrear es que la vacuola, si ustedes le ven aquí, eventualmente se llene de agua. Entonces la vacuola también tiene la capacidad de acumular agua para que justamente la solución que está presente, o sea, la concentración del citosol en cuanto al soluto, se iguale con el medio exterior. Y esa es una manera que tienen las células vegetales para mantener su balance hídrico, que es súper importante para todos los procesos metabólicos de las células vegetales, ¿ya? Entonces, cuando la solución es hipotónica, hay una diferencia súper grande entre lo que sucede en una célula animal y una célula vegetal. Las células animales se lisan, mientras que las células vegetales simplemente se vuelven más turgentes, como más hinchaditas, como cuando ustedes sobreinflan una pelota de vóley o de básquet o de fútbol, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando tenemos el caso contrario y la solución en donde están las células es hipertónica, eso quiere decir que esa solución tiene un exceso, puede ser de glucosa, de sal, de calcio, de lo que sea. Ahí, en cambio, el agua va a tender a salir de la célula para justamente equilibrar la concentración, ¿ya? Esto lo que hace es que las células simplemente se vean un poco como colapsadas, como pasitas, ¿ya? Y esto se debe justamente a la pérdida de agua, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos no colapsan totalmente, solamente se arrugan, pero eventualmente, ¿no es cierto? Pueden llegar a un estado en el que ya no pueden funcionar. Y en las células vegetales, nuevamente, la pared celular juega un papel súper importante, y el agua acumulada en la vacuola también es una fuente adicional, es una ventaja que tienen las células vegetales. Entonces, las células vegetales se plasmolizan, ¿ya? Eh, la plasmólisis en las células vegetales implica que también se recurre a la reserva de agua que está presente en la vacuola, pero las células no llegan a perder completamente su forma. Lo que sí sucede es que, por ejemplo, la pared celular se desprende de la membrana celular, permanecen unidas solamente en algunos puntos. El interior, si se fijan, sí, el interior de la membrana sí se parece, ¿no es cierto?, a lo que sucede con el glóbulo rojo, pero de todas maneras la célula en este caso no llega a perder su funcionalidad, y lo único que ocurre es, lo que le va a ocurrir en general a la planta como organismo es la marchitez, ¿ya? La marchitez es algo que ustedes sí se deben haber fijado cuando se olvidan de ponerle agüita a la planta, ¿no es cierto? Los tallos y las hojas se contraen, es como que la planta en general, ¿no es cierto? Parece así desanimada, decaída, y en el momento en que ustedes se acuerdan de volverle a poner agua, ¿no es cierto? Otra vez las células recuperan su turgencia y la planta se recupera. Entonces, en este caso, el equilibrio o la capacidad, la tonicidad que tienen las células
vegetales y animales para responder frente a un desbalance en la concentración de solutos del interior versus el medio, va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de células, ¿ya? Dime, Miguel. Profe, perdón que le interrumpa, pero ya se acabó la hora y tenemos química. Ya, listo, no hay problema. Entonces, la próxima clase seguimos con el tema de difusión. Listo. Me imagino que para eso estaban levantando la mano los demás también, ¿no es cierto? Profe, yo tenía una pregunta, pero ya en la siguiente clase. Ya, listo, no hay problema. Ya nos vemos. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe.